el estudio de mamíferos en tiempos de COVID-19 y el riesgo de zoonosis. Y este debate está basado en el trabajo que recientemente sacó la IUCN sobre las recomendaciones para el trabajo con mamíferos silvestres en tiempos de pandemia. Entonces, la gran pregunta que se suscita es si es necesario esperar a que se confirmen científicamente casos de zoonosis inversas en mamíferos silvestres para comenzar a tomar medidas de prevención, o si con la información científica que ya existe, que repito, no hay una confirmación de transmisión de seres humanos a fauna silvestre del COVID-19, si tenemos suficiente trasfondo científico como para comenzar a implementar medidas de prevención o mitigación de la posible transmisión de COVID-19. El trabajo al que estoy haciendo alusión es la guía que sacó recientemente la IUCN con recomendaciones para el manejo, para el estudio de mamíferos silvestres en estos tiempos de pandemia. Ellos se basan en el principio precautorio o el principio de precaución, en el cual, en el caso de que exista una duda razonable de que puede existir un contagio de seres humanos a la fauna silvestre, se justifica la toma inmediata de medidas de prevención de la epidemia o de la transmisión inversa o zoonosis inversa del COVID. Entonces, eso ha generado cierta polémica en los círculos científicos y académicos, porque esas recomendaciones restringen considerablemente más todavía la posibilidad de realizar investigación en áreas de vida silvestre y retrasa múltiples investigaciones que se están realizando a lo largo y ancho del país, incluyendo muchas tesis de estudiantes de posgrado que ahora van a tener que ponerse en stand-by ahí, quién sabe hasta cuándo, hasta 2021 o incluso hasta 2022, hasta que mejore la situación. La mayoría de recomendaciones están relacionadas con minimizar el contacto, evaluar los riesgos y la utilización de medidas de bioseguranza, que la verdad no es nada nuevo, es algo que ya se está tomando implementando en el país desde hace varios meses. Los principales puntos que se abordan en esa guía de la IUCN, bueno, ellos dicen que existen riesgos de transmisión o riesgos de zoonosis inversa, como por ejemplo factores como el contacto directo con esa fauna. Entonces hay que tratar de limitar el contacto directo con la fauna silvestre en estos tiempos de pandemia. La exposición a aerosoles se refiere a las gotitas de saliva o otros fluidos humanos que podrían ser fuente de contaminación para la fauna silvestre, y es necesario reducir es el contacto hasta donde sea posible y tener una distancia prudente de esos animales. Y también otro factor de riesgo que podría favorecer la zoonosis inversa es realizar los experimentos en áreas cerradas, ¿no? Donde hay más probabilidad de que tenga una mayor carga viral, mayor carga del virus que transmite el COVID-19. Entonces, esos son algunos factores de riesgo. Las recomendaciones en general, esto es como un esquema, las recomendaciones que hacen ellos, bueno, minimizar el contacto con estos animales, en este caso mamíferos silvestres, principalmente retrasar los estudios si es posible, a no ser que sean trabajos así indispensables, que es algo crucial de que sea realizado, pues ellos recomiendan no realizarlos, posponerlos
o reemplazarlos por otras técnicas que no contemplen el contacto directo con la fauna. Por ejemplo, en el caso de que estemos estudiando diversidad genética en alguna especie de primate arbóreo, de mamífero arbóreo, pues podríamos hacerlo utilizando las excretas y no la sangre. Entonces ahí ya no tendríamos que colectarlo, capturarlo y extraer la sangre y eso. Entonces, obviamente el riesgo de transmisión se reduce considerablemente. Luego, la evaluación caso a caso es algo muy importante. Entonces, evaluar el riesgo potencial que existe de zoonosis inversa. Entonces, si ellos mencionan que si existen algunos individuos o integrantes del grupo que ya hayan padecido COVID-19, que hayan tenido contacto con personas con COVID-19, entonces parar la investigación y que esas personas entren en cuarentena o incluso el grupo entero, ¿no? Hasta que se reduzcan al mínimo las probabilidades de que se dé una transmisión del virus. Voy a compartir el documento en sí para ver eso más claramente. Entonces, vamos a ver. En esa evaluación, entonces ellos lo que mencionan, como podemos ver acá, es que conforme aumente la tasa de transmisión comunitaria, que el país está en esa etapa, también aumentará la probabilidad de que al menos alguna persona del grupo de trabajo adquiera el COVID-19 y eso obviamente va a afectar toda la dinámica del proyecto y lo que se sugiere en ese caso es parar la investigación hasta que todo el equipo pase por cuarentena y los diversos exámenes hayan constatado de que nadie tiene COVID-19 y que estamos fuera de riesgo. Obviamente, eso casi que es sinónimo de cancelar o postergar la investigación, ¿no? Yo estoy destacando aquí solo algunos de los puntos, el documento es medio extenso. Entonces, el trabajo con mamíferos silvestres, ellos recomiendan que en esos casos debe posponerse, salvo que sea urgente para la salud y bienestar animal. El trabajo debe posponerse al menos hasta que la tasa de transmisión de la COVID-19 se haya limitado a pequeños grupos, o sea, que ya no exista transmisión comunitaria, lo cual es complicado porque sabemos que eso puede durar meses y eso va a complicar mucho las investigaciones que estamos realizando. Deben aplicarse los mejores criterios para decidir el momento, para decidir si es momento de trabajar con mamíferos silvestres, priorizando siempre en base al principio de precaución que ya les mencioné. En caso de duda, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Marco no estaba muy de acuerdo con eso, pero bueno, ya casi lo discutimos mejor. Debe procederse a la evaluación de la persona o del equipo que irá al terreno, obviamente. Hay que evaluar si alguno de los integrantes tiene síntomas de COVID-19 o estuvo en contacto con alguna persona con COVID-19, etc. Y dependiendo de esa evaluación, así va a ser las medidas que vamos a tener que tomar. La más drástica es cancelar el proyecto o posponerlo hasta el próximo año. Si una persona del equipo ha estado en contacto en las últimas 2 semanas con una persona presuntamente infectada o con diagnóstico confirmado, debe seguir las recomendaciones, bueno, ya sabemos, las recomendaciones del Ministerio de Salud, básicamente cuarentena y muy probablemente eso va a afectar la investigación como un todo.
Ninguna persona con síntomas de COVID-19 debe trabajar con mamíferos silvestres. Eso es algo muy polémico porque sabemos que la gran mayoría de pacientes de COVID-19 son asintomáticos. Entonces, ¿cómo saber que una persona que ninguna persona tiene síntomas? Entonces, es medio complicado, ¿no? Porque no podemos detectar quién está o no con COVID-19. Luego, hacia grandes rasgos, otra de las estrategias que ellos recomiendan es la protección, ¿no? Entonces, con la protección se refiere a establecer medidas sanitarias o de bioseguranza que minimicen la transmisión del COVID-19 de los investigadores, en este caso, a los mamíferos silvestres. Entre esas, obviamente, utilizar la máscara, utilizar guantes descartables, limpiar todos los equipos que se usan. Incluso ellos dan la recomendación ahí de que inmediatamente después de realizar las actividades de campo, hay que lavar toda la ropa, incluso los zapatos, etc. La idea aquí era discutir cuál es el trasfondo científico que tienen estas medidas y cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, hasta ahora no sé si ustedes tienen algún comentario que hacer. Me parecen muy pertinentes. O sea, y bueno, con respecto a lo que mencionaste al final, de que se sugiere el hacer el lavado de ropa y de todos los utensilios que se hayan utilizado, yo no lo veo tan difícil tampoco. Simplemente se trataría de que si no se puede lavar en ese momento, se haga un cambio de la indumentaria, si se va a seguir trabajando ese mismo día. Y más tarde, en cuanto se pueda, que se realice la higiene, digamos, de esos instrumentos. Sí, bueno, Oscar. Sí, señor, dígalo con alegría, ahí. Sí, bueno, como dice John, bueno, es pertinente el documento y todo este tipo de cosas, pero aún tengo mis reservas con respecto a la exposición del documento en sí, en donde está como dirigiéndolo hacia un área de animales silvestres que normalmente podrían estar en cautiverio o inclusive que puedan estar en zona libre y todo ese tipo de cosas, pero es que veámoslo así, vámonos al Parque Nacional Manuel Antonio. Se están tomando los protocolos, etcétera, etcétera. Ha habido ustedes vieron el video de gente entrando al parque, pero montones de personas entrando. Un porcentaje de esas personas que entraron, aunque les tomaran la temperatura, lo que sea, perfectamente pueden ser asintomáticos y perfectamente podrían ser portadores para transmitir la parte del COVID. Y entran a las áreas expuestas a animales de vida silvestre y posiblemente se coman una fruta o se coman lo que sea y pueden darles, porque se está dando el alimento, a pesar de que hay guardaparques y todo ese tipo de cosas vigilando, siempre hacen hurtos y robos de comidas y ese tipo de cosas. Perfectamente la exposición se puede dar. Entonces, estas medidas que se están dando es como quitemos humanos y metamos humanos versus animales vía silvestre. Eso es más o menos lo que se está haciendo de forma muy general. En un área en donde usted está contaminado o infectado, perfecto, usted puede aislar o disminuir esa probabilidad de contagio hacia animales de vida silvestre. Pero a nivel afuera, por ejemplo, ¿por qué creen que se ha dado la contaminación o la proliferación de la contaminación a nivel, o la infección, perdón, a nivel humano? ¿Sí? Porque realmente no se están tomando las medidas de control reales para disminuir esos contagios. Pues lo mismo va a pasar con la parte de animales de vida silvestre, o peor aún, porque no se tienen registros o estudios fidedignos que hayan demostrado fuertemente la contaminación o la infección, perdón, de COVID con animales de vida silvestre, a excepción de 2 artículos por ahí que hay sobre felinos y unas mascotas, pero de ahí en adelante, cero.
Ok, sí, yo entiendo, Marco, pero digamos, por eso es que este tema es polémico. Y la gran pregunta es, ¿el principio precautorio es suficiente como para justificar la protección de la fauna silvestre? ¿O necesitamos esperar meses o quién sabe cuánto hasta que aparezcan los primeros casos confirmados de zoonosis inversa para el caso del COVID? Entonces, ahí entran aspectos éticos y aspectos a veces de, de sentido común, de si nos esperamos hasta que ya ocurra y exponernos a que ocurra una catástrofe con diversos grupos de animales, en particular primates, debido a la similitud que tiene el receptor del COVID-19 con el de los seres humanos, o seguimos una línea de pensamiento similar a la de Marco y seguimos haciendo las investigaciones y las actividades que hace el ser humano normalmente, exponiendo a la fauna silvestre a una posible contaminación con el virus. Entonces, hay adeptos de los dos lados. Una de las cosas que ellos estaban más o menos desactualizados, quizás porque el trabajo de la IUCN salió antes de que saliera este artículo, es el hecho de que el pangolín recientemente fue confirmado como el principal reservorio o reservatorio del COVID-19. Se hicieron diversos análisis genéticos del receptor ACE y se confirmó que la similitud del receptor ACE, que es una proteína, digamos, que tiene la pared celular, que es donde se pegan donde se pega el virus lo reconoce y se pega a una serie de aminoácidos que tiene ese ACE2, tiene una similitud del 91%, que es la más alta, con respecto al receptor del ser humano. Entonces, como que están son muy similares y ese es el grafiquito que está aquí en el medio. Entonces, se cree que el pangolín es el principal reservorio, no como se menciona en el trabajo de la IUCN, que ellos dicen que se desconoce. Ese es solo un dato ahí adicional. Con relación a lo que conversaban anteriormente, probablemente puede ser que ya incluso existan casos de contagio y no se sepa porque tal vez no se ha testeado ni se ha hecho o no se ha pensado en esta posibilidad, ¿verdad? Exacto, Inés, yo coincido con ese comentario. Si los costos económicos, médicamente hablando, son costosos para humanos, imagínense la inversión que hay que hacer para investigar esos posibles contagios en animales de vida silvestre. Y imagino que ya que se hayan dado casos, solamente que no hay registros, o pueden que haber muertes de animales de vida silvestre asociados al COVID y nadie ha dicho absolutamente nada o no se ha investigado absolutamente nada, porque la prioridad ahora es mantener la integridad humana. Sí, es posible que cuando ya se vean casos es porque hay demasiados en la vida silvestre más bien, entonces creo que por eso habría que tomar algunas medidas desde ya. Posiblemente sea, o pueda estar ya ocurriendo, inclusive así, ¿verdad? Sí, también. O no ocurra, esos son los dos eventos similares, lo que no estén ocurriendo. Exactamente. Con respecto a las evidencias científicas que les mencioné y que Marco también mencionó, pues vamos a hablar de algunas de esas evidencias. Este artículo yo ya se los había dejado sobre casos de zoonosis inversa que han pasado a lo largo de las últimas décadas, que como habíamos visto en charlas anteriores, son casos muy raros, pero existen. Entonces, aquí le hice una pequeña selección de casos de transmisión o de zoonosis inversa en fauna silvestre, con excepción de este caso del cerdo que está aquí, que bueno, no es en un animal doméstico. Entonces, podemos ver que
Se han transmitido tanto enfermedades producidas por bacterias, virus y hongos a fauna silvestre. Por ejemplo, el virus de la tuberculosis, la salmonela en gorilas, el caso de este metaneurovirus humano que fue transmitido a pantogloides, que son los chimpancés, y murieron muchos animales. El rotavirus en Japón, que fue transmitido a este animal que está aquí, que es similar, es un tipo carnívoro, parece un mapachillo, pero un mapache mezclado con perro. Es un animal bien curioso. El caso del adenovirus humano, que fue transmitido a diversas especies de primates del paleotrópico y del neotrópico, como colobus, como chimpancés, como macacos, calitrix y los saguinos, que allá les llaman titís. Y también otros casos, por ejemplo, de hongos, como esta especie aquí de hongo, que fue transmitida también a primates. Vean que el hecho de que la mayor parte de estos contagios en vida silvestre ocurran en primates no es una casualidad. Ya lo vamos a ver por qué eso está pasando. También otro caso de Candida albicans, que ha sido transmitida diversas veces, es relativamente común, de seres humanos a animales como venados, ardillas y zorros pelones. En este artículo se dan muchos otros ejemplos, bueno, no muchos otros, pero más ejemplos, pero aquí solo seleccioné algunos pocos. La gran mayoría de casos de zoonosis inversa han sido reportados para animales domésticos, pero también hay casos para fauna silvestre, como estamos viendo aquí. Vean que este artículo es relativamente viejito, del 2014, pero desde ese entonces ya existían bastantes reportes. Esto es una revisión que hicieron estos autores hasta 2014. Si lo hacemos, si lo vemos a la fecha de hoy, probablemente serían mucho más casos, pero no encontré una revisión al respecto. El caso tal vez más sonado es Perdón, Oscar. Sí, señor. Comentabas de que la mayoría de los casos que han ocurrido son con animales domésticos. Sí. Sí, es obvio por la parte de la exposición que tienen esos animales los humanos, no tanto los animales de vida silvestre, de vida libre. No mezclemos lo que es vida libre versus animales de vida silvestre en cautiverio. Ok. Sí, exactamente. Y como ya mencionaron antes, probablemente no se debe a que no existan tantos casos o que sea tan raro los casos de zoonosis inversa, sino que son raramente reportados o raramente los detectamos, pero es muy probable que ya hayan pasado desapercibido muchos otros casos y lamentablemente lo que no está publicado no existe. Así funciona la ciencia, ¿no? Pueden haber existido muchos otros casos, pero lo que tenemos publicado es lo que se toma en cuenta. E interesante ahora, por ejemplo, con las reaperturas de todos los centros de rescate o refugios, que puedan llevar un buen monitoreo a ver si hay alguna afectación posterior o un impacto de comportamiento o de enfermedad para los animales de vida silvestre en cautiverio y empezar a registrar ese tipo de afectaciones. Claro, Marco, eso sería un proyecto de tesis, ¿sabe? Algo muy interesante. Más bien nos estamos tardando para hacer eso. Y eso tendría un valor científico muy alto, ¿saben? Entonces ahí está una idea más para hacer tesis o una investigación muy interesante, pero hay que pellizcarse ya. Más bien ya estamos casi que fuera de tiempo, ¿no? Aislados 5 meses. ¿Cómo? Estuvieron aislados 5 meses y empezaron de cero ahorita, entonces es el momento de oportuno. Claro. El problema es que yo creo que no son muy raros los análisis que se han hecho en estos 5 meses
a esos animales en los centros de rescate, zoológicos, etcétera, para ver si tienen COVID-19 o no. No conozco datos, pero yo casi estoy seguro que han sido muy raros los análisis que se han hecho. Pero debería ser una prioridad, ¿no? Uno de los casos más sonados de zoonosis inversa es este de los tigres del zoológico Bronx, ¿no? Donde se confirmó que un cuidador le pasó el virus a varios de estos tigres de Bengala y otros felinos que estaban en ese zoológico. Entonces, a partir de ahí, digamos, fue que se activó la alarma. Bueno, si eso pasó en un zoológico con felinos, pues podría pasar en vida silvestre también. Entonces, ahí que está el principio de duda razonable que llaman en la IUCN, basados en una analogía con lo que ya ha acontecido anteriormente con otras enfermedades y lo que aconteció con estos felinos en ese zoológico, que fueron casos confirmados, ¿no? Y bueno, hay diversos artículos como este que está acá, ¿no? Donde se describen casos recientes de zoonosis inversa, pero principalmente, como mencionamos, enfocados a animales domésticos, cerdos, gatos y primates con base en algunos estudios de vulnerabilidad que se han hecho o de similitud del receptor ACE, que es el receptor del COVID-19. Ya casi vamos a hablar más sobre eso. Pero bueno, este artículo aquí era para enfocar más el asunto ese de la zoonosis inversa en felinos. Oscar, yo tengo una pregunta, no sé si usted o Marco saben. Bueno, siempre he visto que es principalmente lo que es zoonosis y zoonosis inversa es con mamíferos. Y bueno, sabemos que hay casos con aves. ¿Se saben de zoonosis con otro grupo de animales? Mira, Andrea, lo que yo investigué, que también no hice una búsqueda exhaustiva, es que la gran mayoría son mamíferos. Y después de que comentemos el artículo siguiente, tal vez te va a quedar más claro de por qué los mamíferos son los principales, ¿cómo se dice? Los principales organismos más propensos a ser más afectados. propensos a sufrir esta enfermedad, debido a la similitud que tienen con la similitud filogenética que tienen con el ser humano. Es más difícil que aves o otros grupos de vertebrados no directamente relacionados con mamíferos puedan sufrir zoonosis inversa, pero también yo no lo puedo descartar porque no tengo evidencia sobre el caso, solo lo que dice la ciencia hasta ahora, ¿no? Que es mucho más probable que eso ocurra, son mucho más vulnerables los mamíferos, en especial los grandes mamíferos, comenzando con simios, en comparación a aves o otro tipo de vertebrados, reptiles, anfibios. Y es un cuestionamiento muy interesante, Andrea, que haces, porque podríamos ver algunas aves rapaces o depredadoras que podrían estarse alimentando de algunos mamíferos que podrían estar infectados, o incluso algunos reptiles que su fuente principal es de mamíferos que también puedan estuvieran consumiendo animales infectados y por ende posiblemente una afectación meramente por consumo o por alimento. Sí, es que me pareció curioso que, bueno, sabemos que ha existido zoonosis con aves, pero en lo que es el artículo ese que usted mandó para prevención, solo habla de mamíferos. Sí, pero no es por casualidad, Andrea. No es por casualidad, ya casi lo vamos a ver mejor. En macacos, este es otro caso interesante, otra evidencia en la cual se basa la IUCN. Es un artículo que salió ahora en septiembre de 2020, donde se inocularon fueron ocho individuos de macaca, aquí tenemos los datos,
con COVID-19 y se corroboró que sufrieron neumonía aguda por entre 8 y 15 días. Se encontraron altas concentraciones del COVID-19 en las fosas nasales. Algunos individuos murieron a consecuencia de esa infección y se realizó la autopsia de 4 de esos individuos y se reveló el daño o lesiones graves en los pulmones, que es esta foto que está aquí en la parte inferior izquierda, derecha, donde podemos ver el área que está marcada con el círculo negro, es el área que está afectada o fue dañada como consecuencia del COVID-19. Y en general los síntomas que ellos encontraron en este primate son muy, pero muy similares a los que se han visto en seres humanos. Entonces, ¿eso qué significa? Que estos animales son vulnerables a padecer el COVID-19 y que desarrollan un cuadro clínico muy similar al ser humano. O sea, si de alguna forma los inoculáramos, ya sea debido a la aspersión o al contacto muy próximo con esos animales, es probable o existe un riesgo elevado de que desarrollen el COVID-19 y mueran. Entonces, ese trabajo es muy importante. Claro, no entra en la discusión mencionar si este tipo de trabajos son éticos o no. Tal vez por ser esta excepción, digamos, de la pandemia, un caso excepcional, ellos permitieron hacer este tipo de trabajos que en otros tiempos, que no fuera pandemia, probablemente no los hubieran autorizado a hacer ese trabajo, pero bueno, creo que era algo necesario por el bien de muchos otros animales y seres humanos, y bueno, ya se comprobó que primates, y en particular el género Rhesus, puede desarrollar los mismos síntomas del COVID-19 que desarrolla el ser humano. Oscar. Sí. Oscar, ¿qué hubiese ocurrido si estos investigadores inoculan fuente alimenticia para otros animales? Inocular ardillas, por ejemplo. Es un experimento adicional, más complicado, pero yo no tengo la respuesta, ¿no? Habría que hacer el experimento a ver qué pasa. Pero sí lo veo mucho más complicado, ¿sabes? Ahí el animal tendría que cazar esa ardilla. Obviamente tendría que ser en condiciones de cautiverio, ¿no? De confinamiento. Y ver si se da una transmisión indirecta del COVID-19. O sea, es una pregunta muy interesante, pero metodológicamente yo la veo bien complicada de realizar. Pero bueno. Si nos vemos, si lo que me indicas aquí en el artículo, de 8 macacos inoculados y fallecieron 4, el 50% falleció, yo no haría una investigación con macacos, sino más bien trabajaría con una población de animales que eventualmente ha sido tratada como plaga, como en este caso son las ardillas, y hacer una colecta de unos cuantos individuos de ardillas y trabajarlos en cautiverio, por ejemplo, también inoculados. Bueno, estos macacos son plaga en muchos lugares, ¿no? Esta especie en particular. Entonces, habría que ver de dónde provienen esos individuos, pero bueno, fue hecho en Estados Unidos y esta especie es muy utilizada en laboratorio precisamente porque tiene una abundancia muy alta y en varios de esos países asiáticos es considerado plaga, ¿no? Pero sí tenés razón, sería interesante hacerlo utilizando otros tipos de mamíferos. Entonces, un trabajo clave, que es el que les quería comentar, además de ese, es este acá, donde se compara la vulnerabilidad relativa que tienen los primates para desarrollar el COVID-19. Entonces, este trabajo
Todavía no salió oficialmente publicado, está como preprint o como preprint, que llaman los gringos, y está en proceso de revisión. Entonces, lo que los autores analizaron fue la secuencia genética del receptor del COVID-19 en seres humanos, que es el AC2, y lo compararon con la proteína equivalente que existe en 26 especies de primates, que aquí se las menciono rápidamente. Fueron 16 primates de África y Asia, obviamente comenzando con los gorilas y chimpancés, que son los más filogenéticamente relacionados con nosotros, y por eso se espera que sean mucho más vulnerables que otras especies de primates no tan emparentados o con mamíferos como ardillas y otros mamíferos no directamente o no tan emparentados con el ser humano. 6 primates del neotrópico, un tarcio y 3 lemures. Es básicamente las especies que ellos utilizaron. Todos los simios y monos de África y Asia tuvieron los mismos 12 aminoácidos que se observan en humanos, los mismos 12 aminoácidos que sirven como receptor del COVID-19. Entonces, la similitud, o más bien, ese receptor es sumamente conservado, es lo que prueba ese estudio, y tanto humanos como grandes simios y otros primates relacionados serían altamente vulnerables al COVID-19. Aquí vemos un esquema de los sitios de unión del COVID-19 en seres humanos, el esquema de arriba, el número A. Entonces tenemos en azul el receptor AC2, que es el receptor del COVID-19, y en gris, aquí a la derecha, tenemos el SARS-CoV-2 RBD, que es el virus que causa el COVID-19. Entonces, ahí vemos los aminoácidos de unión, que son estos 3 que están acá en seres humanos, y es algo bastante similar, determina la investigación, a los receptores que se ven en catarrine, que son los primates, los simios y primates del paleotrópico. Entonces, estas puntas que están en rojo son las áreas que se unirían al AC2, que es la parte azul, y en platirrine, que son los primates del neotrópico, también vamos a tener áreas similares, en particular los aminoácidos 41 y 42, que es donde eventualmente se uniría el COVID-19, ¿no? Pero vean que esta rayita que está acá punteada es donde se predice que se uniría el COVID-19, porque no ha sido confirmado, ¿no? Primates con COVID-19 es donde teóricamente se uniría, donde hay una alta probabilidad de que se unan. Pero vean que para platirrine o primates neotropicales no ponen esa rayita porque no es tan probable, digamos, que se unan, pero eventualmente se unirían a estas áreas también, a la 41 y 42. Vamos a ver este grafiquito que es más revelador. Entonces aquí podemos ver una organización del AC2, de la secuencia genética del AC2, y aquí tenemos cómo se organizaría la filogenia de los diferentes primates. Entonces vemos que los primates más vulnerables al COVID-19 son aquellos que tienen esta rayita roja que está aquí, que ya ha sido demostrado que son afectados por el COVID-19. Bueno, solo tenemos este mono que está aquí, que le llaman Homo sapiens, ese ya está confirmado. Y en anaranjado están los que se predicen, debido a la similitud de la secuencia genética del AC2,
se predice que hay un riesgo muy elevado de que sufran o que sean contaminados por AC2, como pan troglodite, que son chimpancés, pan paniscus, que es el chimpancé pigmeo o bonobo, y gorila también tiene una alta probabilidad de sufrir COVID-19. Tenemos a pongo, que son los orangutanes. Tenemos, bueno, otros primates, ilobates, Pilocolocebus, que son otros primates africanos relativamente emparentados con el ser humano. Algo interesante es que podemos ver aquí en la secuencia genética del AC2 que es muy conservada, es sumamente conservada en seres humanos y estos primates africanos. Entonces, eso llama la atención y por eso la alarma, digamos, o el énfasis que se hace en prevenir el contacto con primates, en particular primates africanos y seres humanos, debido a estos datos que están acá. Entonces, veamos que conforme bajamos hacia los primates neotropicales, que ya estarían aquí, Zapá, Yusef, Saimir, etcétera, monos congos, ahí ya está en azul. Azul significa que la probabilidad de transmisión es baja, porque el receptor o las áreas donde llegaría el virus del COVID-19 no son las mismas o tienen secuencias diferentes, son aminoácidos diferentes. Entonces la probabilidad de que sufran el COVID-19 o se contagien, en teoría es más baja en primates neotropicales. Y ya si bajamos a animales menos relacionados con el ser humano, como zorros, como carnívoros, etcétera, vean que está en negro, las rayitas estas están en negro, lo cual significa que la vulnerabilidad es más baja. Pero recuerden que eso no es tan cierto porque está el caso de los tigres estos y felinos del zoológico de Bronx y otros casos de gatos domésticos y creo que hasta perros, donde se ha confirmado que el ser humano les transmite el COVID-19 y sin embargo aquí lo ponen en negro, que significa que la probabilidad es baja. Entonces, tal vez esta información está subestimando el riesgo real más bien de transmisión del COVID-19. Indudablemente uno esperaría que estos primates que están acá, los africanos, siempre, en particular los grandes simios, sean más vulnerables, pero eso no significa que otros mamíferos, en particular carnívoros, no tengan riesgo de sufrir el COVID-19 o de que ocurra una zoonosis inversa, como ya se ha visto, ¿no? Entonces, esas son como las principales evidencias que existen sobre el tema y es lo que queríamos comentar acá o discutir. Entonces, creo que comenzamos con la sesión ahí de comentarios, ¿sí? Interesante viendo ese gráfico de filogenia, donde aparece el pangolín y los murciélagos, hasta donde ha llegado a extenderse, y principalmente de afectación a la parte de humanos. Ajá. Entonces vean, sí, lo que me llamó la atención a mí de eso es que quizás el AC2, la secuencia del AC2 es más conservada de lo que se creía. O sea, ya estamos regresándonos a los ancestros casi que de los mamíferos, ¿no? No necesariamente está enfocado a los primates, sino que va mucho más atrás. Entonces, no necesariamente tiene que tener la misma secuencia del AC2, sino que con el hecho de que existan ciertas similitudes genéticas en la secuencia, ya califica o hace propenso al animal para padecer el COVID-19. Entonces, también hay que tener cuidado en no dar
un énfasis exclusivo a los animales más cercanos al ser humano. Hablando de este mismo gráfico y de las posibilidades que hay de transferir el COVID, el SARS-CoV-2 a otros primates, no, es algo de lo que no estoy muy enterado, por eso hago la consulta. ¿Es posible que el virus que tiene ahorita los humanos se transfiera de vuelta a los pangolines? ¿Sigue siendo el mismo virus? ¿Ya es un virus completamente diferente? ¿Qué cambios ha experimentado? Sí, lo que se sabe es que casi que día a día es otro virus. Entonces, la probabilidad de que retorne al pangolín lo veo difícil. En teoría, se estima que en algunos meses, si no es que ya existen algunas cepas, va a ser un virus endémico, o sea, va a ser algo exclusivo del ser humano porque evoluciona tan rápido que todos los días o todas las semanas podría verse como un virus diferente, va a tener pequeñas alteraciones. Entonces, la selección natural dentro de nuestros organismos para que esos virus muten es muy alta, entonces es muy, muy intensa. Entonces, uno lo que esperaría es que dentro de poco tiempo tengamos un COVID-19 humano. Bueno, pero aunque el virus evolucione tanto y sea como endémico de humanos, no quiere decir que no haya esta posibilidad de pasarse sobre todo a simios, considerando que esta proteína es igual. Sí, más bien el hecho de que se haga endémico en teoría lo hace más peligroso para la fauna silvestre. Es el argumento de los especialistas de la IUCN. Entonces ahí que está el peligro. Si el virus no evolucionara tan rápido, tal vez no sería tan peligroso. Parece que también, Oscar, hay una serie de trabajos pendientes por la ciencia para ofrecer más respuestas asociadas al COVID. Y digo, algunas son basados en supuestos que definitivamente nos hacen obligación a seguir investigando más este efecto, tanto en humanos como en vida silvestre. Sí, claro. Es que como es algo tan nuevo y sabemos que una investigación así seria puede demorar meses, incluso años, entonces es un verdadero reto, ¿sabe? Generar la información que la humanidad está urgiendo conocer en un tiempo récord, ¿no? Estamos haciendo una maratón sin precedentes para intentar generar conocimiento científico que nos ayude a contestar todas esas preguntas. Si en particular, si el virus o si el ser humano tiene el potencial de transmitir el COVID-19 a la fauna silvestre, ¿cuáles serían las consecuencias para la fauna silvestre? La investigación o la evidencia hasta ahora lo que indica es que sí es posible que eso ocurra y que la fauna silvestre, en particular primates, que es donde se ha estudiado más, y bueno, ya vimos que felinos también, desarrollan cuadros clínicos muy similares a los que desarrolla el ser humano y por tanto son vulnerables. Ahora, ¿qué tanto las actividades o el contacto diario con la fauna silvestre puede promover la zoonosis inversa? Eso lo desconocemos, pero el principio de precaución dice que es mejor prevenir, ¿no? Y si lo vemos a nivel de legislación, pues la ley de vida silvestre lo que dice es que el Estado tiene que proteger la fauna silvestre en caso de una emergencia como esta, ¿no? Entonces, por eso yo sí soy adepto a que es necesario establecer medidas de prevención inmediatas. Yo creo que algunas medidas han llegado tardías, más bien, como el caso de ese que estábamos hablando, Marco, de África Mía, ¿cómo es que se llama? Hacienda La Ponderosa, donde les prohibieron alimentar los animales que tienen ahí
bueno, son animales exóticos, ¿no? Que llevaron ahí con fines comerciales y toda la cosa, pero ese contacto tan grande que existe en ese tipo de desarrollos turísticos, evidentemente pone en riesgo la sobrevivencia de esos animales, porque ahí se hacen selfies, les dan de comer de la mano, etcétera, y aunque usen máscara y toda la cosa, pues el riesgo sigue siendo alto. Y obviamente eso genera muchas tensiones, incluso políticas, porque de ahí son cuántas personas emplea, por ejemplo, un complejo turístico como La Ponderosa. Entonces no sé si son cientos, no manejo los números, pero sería más desempleo, ¿no? Personas que quedarían desempleadas si se cumplen la sugerencia o el dictamen del MINAE de cerrar básicamente las actividades, de encerrar los animales y prohibir la visitación o el contacto directo con los turistas y las selfies y todo eso. Pero qué interesante, o sea, porque no lo están cerrando por un asunto de COVID, lo están cerrando por reproducción Eso también. de especies, y entonces uno podría decir, revisemos el plan de manejo de ese proyecto, cuál fue la finalidad por la cual se trajo la actividad en sí, y además, si usted le pone atención desde que empezó el proyecto a la actualidad, ahí se han reproducido una serie de ejemplares, yo diría que más de lo normal, e incluso se empezó a manejar el alimento por parte que era un atractivo, ir a alimentar la jirafa, ir a alimentar animales manualmente hablando, y desde ahí ya se estaba fallando en lo que decían la normativa legal para nuestro país. Así es. Inés tenía la mano levantada ahí, una mano azul. Sí, yo lo que quería consultar, preguntarles qué opinaban o qué piensan sobre también achacar a que se haga esta zoonosis o inclusive que también se haga a la inversa en relación a la afectación que se le ha realizado a los ecosistemas y a esa presión que tienen los ecosistemas de tantas especies y y también la contaminación que generamos en suelo, aire, con agroquímicos, que produzca también nuevos virus o nuevas enfermedades en la misma vida silvestre, después sean pasados a humanos y viceversa. Bueno, el riesgo es inminente, ¿no? De que surjan nuevas enfermedades contagiosas y, bueno, eso ya se ha hablado mucho, ¿no? Desde hace meses, desde antes incluso que comenzara la pandemia, de la necesidad de mitigar o reducir o parar los daños ambientales que el hombre está ocasionando para evitar la posible aparición de nuevas enfermedades que yo lo veo inevitable, la verdad. Ya creo que en otras clases lo hemos comentado. Yo veo inevitable que surjan nuevas pandemias porque los intereses económicos son demasiado fuertes, Inés. Entonces es algo que los ambientalistas, los académicos, los investigadores, infelizmente no podemos parar. A nosotros, ya, y la verdad, siendo sincero, nadie nos da pelota. A nivel político es muy poco el peso, digamos, que tenemos y eso ha sido algo así tradicional, tal vez con esta pandemia y el rol fundamental que han jugado los especialistas en manejo de fauna, en cuestión de zoonosis, epidemiólogos, etcétera, quizás nos comiencen a tomar más en serio, pero lo que muestra la historia es que después de un tiempo, una vez que las cosas se comiencen a revertir y la economía mejore, pues ya se olvidan de las recomendaciones que hacemos los sectores académicos, ambientalistas, etcétera.
eso es algo con lo que tenemos que lidiar y hay que ver qué estrategias podemos utilizar para realmente ser tomados en cuenta y que el criterio científico sea un elemento fundamental para tomar decisiones políticas, que es una deficiencia que ha existido durante casi que toda la historia de la humanidad, ¿no? Y no creo que eso vaya a cambiar mucho después de esta pandemia. Además, Inés, una situación que también debería preocuparnos es de manera indirecta la generación de residuos desechables que está generando esto. Ahora todo es guantes, es verdad. Mascarillas. Es más, a nivel médico, yo no tengo la magnitud de basura que podrían estar generando actualmente todos los centros hospitalarios del mundo. Miles y miles de toneladas, millones. Es probable que no se le esté dando un adecuado tratamiento. Entonces, juntado esto con ya la cantidad de residuos que se generan, principalmente la parte de plásticos y ese tipo de cosas, y este producto nuevo ahora, que son las mascarillas y guantes y trajes desechables que en todo momento hay que estar usando, por ejemplo, a nivel médico, es algo muy, muy, muy verdaderamente serio. Y, entonces, y me imagino que ni siquiera se les está poniendo la atención al Ministerio de Salud, que debería velar por que las municipalidades tengan un registro, un mínimo un monitoreo de cuánta cantidad de basura ha incrementado los recolectores de basura y los recibidores de basura, por ejemplo, en los rellenos sanitarios respectivos. Es verdad. Incluso yo había visto hace poco unos documentales ahí o unas noticias donde aparecían varios investigadores ahí sacando un montón de guantes, máscaras, un montón de basura derivada de la pandemia, por decirlo así, del mar. Entonces había la basura anterior, que eran botellas y todo eso, se transformó ahora en guantes y máscaras desechables. Y muchas toneladas de eso. Entonces, esta pandemia también tiene ese otro lado oscuro también de la producción de residuos hospitalarios que van a parar al final de cuentas al mar, ¿no? Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado también. Aquí pregunta una persona que es con el cambio del reglamento número 405/48, donde se le prohíbe a los zoológicos comerciales reproducir. Me imagino que es un comentario. Bueno, entonces pues debe ser eso, ¿no? El reglamento 405/48. Lo que estábamos hablando ahora de la ponderosa, de hecho estaba contestándole. Realmente hay que analizar inicialmente cómo fue inscrito ese proyecto, que fue Africamía. Hay que ver cómo están las directrices de inscripción de ese proyecto y ver ahora cómo lo está afectando ese nuevo reglamento, el 45/48, que es el del 2017, asociado a la modificación de la ley, y de hecho hay algunos artículos de ese reglamento que fueron impugnados y por lo tanto están a la espera de una respuesta legal. Sí, claro. Y también hay que ver, bueno, eso casi quedaría para hacer un debate en sí, ¿no? Si realmente la reproducción de ese tipo de animales, que a pesar de que son exóticos, no son considerados plaga o no tienen un potencial de invasión alto, comprobado científicamente, ¿qué tan relevante es impedir su reproducción o incluso fomentar la castración química o física de estos animales? Entonces yo creo que es un tema que se las trae y probablemente si les preguntamos a todos ustedes, todo el mundo va a tener una opinión diferente o no vamos a llegar a un consenso. Entonces es algo muy interesante también. Andrea comenta, incluso acabo de leer una noticia en donde el dueño actual de la Ponderosa está pidiendo que
dejen sin efecto esa normativa. Ha estado haciendo toda una difusión en redes sociales con el tema en los últimos 2 días. Entonces, bueno, ese debate está caliente y no afecta solo a la Ponderosa, ¿no? Hay otros, sí. Oscar, sí, lo que pasa es que el propietario, Patey, ha sido una persona muy vinculada también a actividades deportivas, futbolísticas principalmente, y de ahí el auge que le han dado. Pero, por ejemplo, ¿por qué no pasó esto mismo con la situación de allanamiento, bueno, o de visitación de SINAC para el proyecto de Monteverde u otros proyectos que inclusive ahí veo que Olivier Castro está integrado en la reunión, que podría aportar algunos comentarios al respecto? Primero que nada, invitarlos a que se lean el reglamento de la Ley de Vida Silvestre, que es un reglamento que tiene muchas falencias y sobre todo compite con la ley. Entonces, hay cosas tan interesantes que, bueno, en el futuro ustedes van a ser biólogos y como biólogos ustedes no van a poder ser emprendedores de sitios de manejo de vida silvestre, para que tengan una idea. Por ejemplo, si yo estudio farmacia, yo sueño ser el regente de mi farmacia. Si yo estudio para ser abogado, yo pretendo tener mi bufete de abogados. Si soy odontólogo, pues puedo regentar mi proyecto de odontología, farmacia y todos. Pero en la ley no me permite como biólogo poder ser regente de vida silvestre. De mi proyecto, ni mi esposa, ni mis hijos, yo los puedo regentar. Entonces, eso es una de las primeras aberraciones que tiene. Otra de las grandes aberraciones que tiene es que, por ejemplo, existen varios niveles de manejo en la ley, que por ejemplo, si yo tengo un zoológico, yo no puedo reproducir ni puedo rescatar animales. Y sí puedo tener visitación. Si yo quiero rescatar animales, puedo rescatar, pero yo no puedo exhibir. Y si yo tengo un zocriadero comercial de vida silvestre, yo no puedo recibir visitantes, pero sí puedo vender a nivel internacional especímenes. Si yo tengo un zocriadero no comercial, yo puedo tener exhibición, pero no puedo comercializar a nivel internacional individuos. Entonces, esas son dentro de las falencias que tiene. Y, por ejemplo, yo no me explico si los zoológicos son los que han proveído las técnicas de reproducción y conservación de especies silvestres, que este reglamento venga y diga, usted no lo puede hacer. Entonces, por lo menos yo participé cuando el reglamento se sacó. Recuerde que estamos gobernados por un partido de acción ciudadana, así se llama. Hasta eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que pretende este partido de acción ciudadana? Que todas las leyes y reglamentos y todo lo que venga sea con acción ciudadana. Entonces yo me voy para una feria, me voy para la playa y empiezo a recoger firmas y luego hago un escrito y pongo que todos los firmantes abajo están pidiendo que se haga una modificación a la ley o que se rectifique una ley o algo, y el Partido de Acción Ciudadana como tal me la tiene que hacer. Bien, esa parte está bien. La segunda, cuando nos dicen a los que manejamos proyectos de vida silvestre, a los que tenemos proyectos de manejo o propietarios, se nos pide que en la parte de Acción Ciudadana nos pronunciemos en cuanto al reglamento. Perfecto, lo hicimos. Pero como dice el señor que entrevistan a Matei, no se tomó en cuenta ni siquiera una jota ni una coma de lo que se les dijo que se modificara, y no se modificó el reglamento. Evidencia de eso está el Colegio de Biólogos, que también se pronunció y no se tomó en cuenta. Evidencia de eso, en la sala cuarta hay varios denuncias interpuestas que todavía desde el 2017 no se han resuelto. ¿Qué es lo que ocurre? Para que ustedes conozcan el trasfondo de todo esto. Viene la señora Emilia Navas, que todos la han escuchado posiblemente, que es la jefa de la ley de Costa Rica, y por una demanda que hace un grupo de animalistas que se llama ABA, Asociación de Bienestar Animal, donde dice que en los centros de manejo se están alimentando los animales, que en los centros de manejo están mal los animales, sin ningún criterio técnico, científico, sino simplemente por observación directa de personas comunes y corrientes, ciudadanos comunes y corrientes, donde tengo evidencia de que compran
alimento o traen alimento y ellos mismos alimentaban los animales y tomaban fotos de supuestos turistas alimentando animales. Bien, entonces Emilia Navas gira una orden porque dentro del estudio se encuentran, por ejemplo, funcionarios del SINAC dando permisos de funcionamiento y además ser regentes del sitio. Cosas como, por ejemplo, que me han ocurrido, presento una renovación de permiso y 4 años después no se me atiende la solicitud y de repente me mandan diciendo que me van a cerrar el sitio porque no tiene permisos renovados. Este documento de la Fiscalía es un documento público, ustedes pueden tener acceso y entonces la Fiscalía la agarra en contra de los funcionarios del SINAC diciendo que los funcionarios no están cumpliendo con su trabajo. Por lo tanto, ordena en 30 días poner en orden a todos los sitios y eso lo interpreta el SINAC como cerremos, recojamos todos los animales y los llevamos a un solo centro de manejo de vida silvestre que hay en Costa Rica y no sé cuál es la capacidad de ese sitio para tener, por ejemplo, una colección de 120 serpientes que se decomisaron acá en la zona norte, llevar los cocodrilos de 3,5 metros donde tenían espacios grandes, donde los animales están bien atendidos y por un tecnicismo se llevan a un sitio que posiblemente no van a estar igual de atendidos. Si alguno de ustedes por afición o por placer ha tenido un animal silvestre en cautiverio, en la casa, que todos los que estudiamos biología en algún momento queremos tener nuestra mascotita, se han dado cuenta que estos animales tienen su propia personalidad. O sea, todas las serpientes no comen igual. A unas les gusta viva la presa, a otras les gusta muerta, a unas congeladas, a otras calientes. Unas les gusta comer en el día, en la noche. Y el dueño del sitio y los cuidadores conocen ese comportamiento del animal. Entonces, obviamente los llevamos a un centro donde no tienen las condiciones, van a pasar ahí en un estado de estrés y por lo tanto el SINAC no se ha preocupado por el bienestar del animal. Se ha preocupado porque el tecnicismo se cumpla y que no se me quite el arroz y los frijoles a mí como funcionario. Entonces creo que faltó diálogo. Además, la acción la están haciendo en un momento donde se necesita trabajo, donde se necesita un montón de reactivación económica y no se le está cooperando al país en eso. Por lo tanto, creo que ahí lo que faltó fue diálogo. Yo como funcionario público o del SINAC, yo llegaría al sitio y le digo, señor, a usted le faltan estos y estos requisitos. Usted va a tener 10 días, 20 días, 30 días, los que sea, para que se ponga al día. Por favor, háganlo. Estupideces que están pidiendo. Manejo de residuos sólidos y de aguas residuales en un mariposario. Por favor, la actividad como tal no presenta nada de eso. No importa, yo tengo que ir al Ministerio de Salud y solicitar esa autorización. Otra cosa que está ocurriendo, ocupo el certificado de veterinario de operación, el CVO, perfecto. O sea, el espíritu es muy bueno. Voy a SENASA, pago 58.100 colones y obtengo mi CVO, independientemente si fueron o no a visitar el sitio o no. Entonces, todo esto es lo que se pretende denunciar. Por favor, cuando ustedes vean esto, no respondamos a los comentarios con el hígado, informémonos muy bien, porque creo que esto no es cuestión de que sea Patey, no es que sea la gente de Monteverde, no es que sea los del Castillo, no son de la Fortuna, no. Es que hay una negligencia y no se ha manejado la situación como debe ser. En cuanto a la alimentación de los animales, por supuesto, no estoy totalmente de acuerdo, como lo conoció Oscar, que se dé la alimentación de los animales, no estoy de acuerdo que se dé el contacto con los animales, pero tampoco estoy de acuerdo que un funcionario del SINAC jugando de habilidoso venga y se meta en una jaula porque él es el inspector de vida silvestre y sí puede hacerlo. Y tengo las fotos con las evidencias y de todo. Entonces son cositas que están dándose muy preocupantes y por un reglamento que no ha cumplido con
el espíritu con que se hizo y no se tomó en cuenta la participación ciudadana. Tras de todo eso hay un trasfondo ahí todavía más personal, pero no voy a entrar en eso. En cuanto a lo que comentaban también de la zoonosis, yo tengo mis dudas con la zoonosis todavía. Es cierto que se da la zoonosis y se dan las dos vías, pero ¿cuántos casos de zoonosis hay en Costa Rica bien evidenciados y bien documentados? Por lo menos tengo buen rato de trabajar, y cuando hablo de zoonosis no es que un tórsalo me pique y se me hace una infección, cosas como así, pero hasta el día de hoy he trabajado mucho con manejo, y cuando digo manejo es contención, liberación, reproducción, y realmente estar metido uno en el campo con las botas puestas, agarrando los bichos, meterse a un río, agarrar cocodrilos, que son los más infecciosos que pueden haber. De hecho, yo propuse que para el COVID una de las soluciones es el cocodrilo. No me dieron pelota. Se los voy a dejar a ustedes ahí para que hagan sus investigaciones. Los cocodrilos pueden vivir en cualquier ambiente contaminado del mundo. Es más, cuando este planeta se vaya a acabar, los cocodrilos son los últimos que se van. Pero entonces, ¿por qué no trabajar con plasma de cocodrilos para empezar a eludir más bien, o a tratar de entender la genética de estos animales, por qué ellos viven en ambientes tan contaminados y no se enferman? Y tengo animales que les faltan la mitad de la quijada, tengo animales que les falta una pata, tengo animales de todos los amputaciones que ustedes se imaginan y nunca tienen ninguna infección. Se mueren. Ok, Olivier, perfecto. Muchas gracias por la participación. Yo creo que ya estamos un poco fuera del tiempo. Solo voy a... ver, entonces, ¿para qué, como dijo la viejilla, ¿para qué me invitan si sabe cómo me pongo? Sí, ¿verdad? Se emocionó. Vea, aquí... No, el tema es muy lindo, Oscar. Claro, es súper polémico. Ahí podríamos hacer varias sesiones. La parte B. Sí, porque ya ven que tiene muchas aristas. Este tema se las trae, de verdad. Y como menciona Olivier, pues hay muchas deficiencias en la ley. Algunos opinan que es una defecio legal, pero yo creo que ahí que está la importancia de que seamos críticos y que conozcamos, nos impregnemos de este tipo de realidades, que conozcamos las diferentes visiones para intentar mejorar la ley, ¿no? Exigir la modificación, si fuera el caso, de X y Y artículos. Comenta Marco que el artículo 209 del decreto 405/48 otorga fe pública al regente. De ahí que por conflicto de interés no debe regentar su propio proyecto, Oli. Entonces, eso es lo que dice Marco. Exacto, pero Oscar, eso es lo que dice la ley, eso es lo que hay que cumplir, sí. pero no debería de ser. O sea, eso es uno de los artículos modificables. Aunque haya fe pública de todo y haya conflicto de intereses, pero creo que eso es dispararnos en nuestros propios pies. Disculpe que la interrupción, pero esa era la idea. Sí, claro. No, yo concuerdo que hay, en particular, estas últimas modificaciones que se hicieron a la ley, ya parece que están empeñados en que los biólogos no trabajemos, ¿no? En hacer la vida imposible a aquellas personas que quieren emprender con este tipo de proyectos, pero también hay que escuchar lo que dicen los criterios técnicos sobre esa proximidad entre seres humanos y fauna silvestre. Inés comenta, lo que pasa es que este reglamento estableció nuevos tamaños y condiciones para cautiverio de vida silvestre y muchos centros no han realizado los cambios. Yo creo que acá lo importante es cambiar un paradigma a los derechos de la naturaleza y en estos casos específicos a los derechos de la fauna silvestre. Bueno, eso es lo que dice Inés. Un comentario más ahí, ya para finalizar con esta... Oscar, y asociado a lo que comentaba Olivier, me parece que sí, la misma ley, las modificaciones a la ley que se vienen dando prácticamente desde que sale la primera ley,
de vida silvestre, ha generado más bien una incertidumbre legal hacia la ejecución de todo este tipo de proyectos. Y entonces debería de sentarse nuevamente los editores, la gente que se encargó de esas redacciones y están vinculados, inclusive regentes de vida silvestre, que puedan realmente revisar cuáles son aquellos artículos que verdaderamente están afectando e incluso atentando con las actividades que hay asociadas a vida silvestre. Claro, entonces, si no hay otro comentario, yo creo que finalizamos acá. Yo creo que fue muy interesante esta maratónica que hicimos hoy y les agradezco a todos los participantes por el aporte que hicieron y yo creo que ahí quedaron sembradas varias espinitas, ¿no?